3,14, 15, 92, 65, 35, 89. Hoy, 14 de marzo, es el día de pi, así que vamos a hacer un vídeo temático dedicado a este impresionante número. Vamos a hacer un recorrido desde los primeros cálculos y las primeras aproximaciones hasta la era actual, donde se conocen millones de cifras. Espero que os divirtáis porque además a lo largo del vídeo van a ir apareciendo curiosidades, a ver quién las caza todas. Empezamos. Pi aparece cuando los primeros matemáticos observan un fenómeno muy curioso relacionado con la figura geométrica del círculo. Si tomas un círculo, lo cortas y lo despliegas como una cuerda, la longitud de esta cuerda, o en otras palabras, el perímetro de este círculo, resulta que es un valor constante por el diámetro del círculo. Ahora bien, da igual el diámetro, este valor aparece siempre. Y observaron que era de aproximadamente 3 veces el diámetro. Ahora bien, a partir de ahí, el nuevo problema que surgió fue el de calcular esta constante, que además aparecía también al calcular el área de dicho círculo, en este caso, relacionándose con el cuadrado del radio, aparecía como pi por r al cuadrado. La pregunta que se hacían es si existía alguna forma de encontrar un cuadrado de área equivalente. Ya os digo yo que no existe, y eso está más que cerrado. La cuadratura del círculo es imposible. Pero de estas dos preguntas es de donde empieza a surgir el hallar con la máxima precisión posible el valor de esta constante. ¡Pi es 3 exactamente! Uno de los primeros textos que proporciona una aproximación de pi es el papiro Rind. En el papiro Rind aparece un problema en el cual nos piden hallar el área de un campo circular y se proporciona un método para ello. El método es 64/81 por diámetro al cuadrado. Ahora bien, el diámetro, como sabemos, es 2 veces el radio y el área, a día de hoy sabemos que es pi por r cuadrado. Es decir, si conseguimos escribir la fórmula de esta manera, tendremos una aproximación de pi. Vamos a hacerlo. Tendríamos por aquí 64/81 por el diámetro, hemos dicho que es 2 veces el radio, 2r al cuadrado. Continuamos. 64/81, 2 al cuadrado son 4, r cuadrado es r cuadrado, y multiplicamos 64 por 4 y nos quedan 256/81 por r cuadrado. Es decir, la aproximación de pi propuesta en el papiro Rind es pi igual a 256/81, y esto es aproximadamente 3,16. Un buen primer tiro y que puede proporcionar un resultado bastante ajustado. Pero ahora vamos a hablar de uno de los mayores genios de la antigüedad y del método que halló para aproximar el valor de pi. Arquímedes, uno de los mayores, si no el mayor genio de la antigüedad, descubrió un método súper interesante para no solo calcular pi, sino acotarlo entre dos valores. Vamos a moverlo. Supongamos que tenemos un círculo. Y ahora vamos a hacer, inscrito en él, un hexágono. Ahora, en el exterior, vamos a hacer otro hexágono. Ahora, lo que dedujo Arquímedes es una observación muy perspicaz, y es que el perímetro del hexágono interior, será menor que el perímetro de la circunferencia, que a su vez será menor que el perímetro del hexágono exterior. Ahora bien, si yo desarrollo esto, ¿qué es lo que tengo? Tendría pues el hexágono interior 6 veces por lado, porque el perímetro es la suma de todos los lados, esto es un hexágono regular que tiene 6 lados. Aquí tendría pi por d, y en el perímetro exterior tendría 6 veces por el lado, vamos a llamarlo lado interior y lado exterior. Si yo ahora despejo el diámetro o incluso lo convierto a radio, tendría 6 por el lado interior dividido entre
2r menor o igual que pi menor o igual que 6 por el lado exterior dividido entre 2r. Y con esta idea consiguió acotar los valores de pi. Vamos a ver cómo lo hizo, porque esto sin calculadora es absolutamente asombroso. Vamos a calcular el valor del lado, tanto del hexágono interior como del hexágono exterior, basándonos en el radio y en el ángulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo puedo dividir los hexágonos en 6 triángulos. Como esto conforma una vuelta completa, cada triángulo tendrá 60 grados y esto de aquí serán 30 grados. Además, aquí puedo hacer un ángulo recto. Por lo tanto, esto es el radio y yo tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale esto de aquí? Pues precisamente eso que hemos marcado, y lo voy a escribir en azul, sería, yo tengo el radio, tengo 30 grados, esta proyección sería r por seno de 30 es igual al lado del hexágono interior dividido entre 2, porque estoy llegando solamente hasta la mitad del lado. Hagamos lo mismo ahora con el exterior. Vamos a hacerlo por aquí. Si yo observo este radio, en este caso, para terminar de formar mi triángulo, tendría que ir por aquí. Volvería a tener aquí los 30 grados y aquí el radio. Pero ahora, en lugar de tener la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, tengo un cateto. Por tanto, esto de aquí, ¿cuánto vale? Pues esto de aquí valdría, lo escribo en rojo, r por la tangente de 30 será igual al lado exterior dividido entre 2. Lo maravilloso de este método no es lo ingenioso del cálculo inicial, es el paso que viene ahora. Porque Arquímedes no se quedó aquí, sino que razonó que si a partir de aquí iba duplicando el número de lados de los polígonos, cada vez se aproximaría más al valor de pi, porque estaría más cerca, estaría más en contacto con la circunferencia. Y esa es la idea que realmente es brillante, porque realmente, sin saberlo, está aplicando el concepto de límite. Es decir, en el límite esto converge a pi muy lentamente. Ahora mismo en la actualidad existen fórmulas que convergen muchísimo más rápido, pero hacer esto cuando lo hizo y sin ningún tipo de ayuda es absolutamente increíble. De hecho, llegó hasta los 96 lados, que son 5 iteraciones. Vamos a ver cómo sería la fórmula iterativa introduciendo esto aquí, ¿vale? Tendríamos que n es el número de lado, el lado interior será 2 por r por el seno de alfa, ahora entramos en lo del seno de alfa, y todo esto va dividido entre 2r, que fijaros, se cancela. Aquí tendríamos en medio pi, y en esta otra parte tendríamos lo mismo, n por tangente de alfa, y bueno, y tendríamos pues dividido entre 2, r y 2r que se cancela. Ahora bien, este valor de alfa, ¿cómo va cambiando? Cuando pasamos de 6 lados a 12, ¿qué le ocurre al ángulo? Se reduce a la mitad. Cuando volvemos a pasar, vuelve a reducirse a la mitad, es decir, 15, 7,5, etc. Entonces, alfa será igual a 30 dividido entre 2 elevado a n menos 1, siendo n el paso en el que estamos, por eso le llamo n mayúscula para no confundir con el número de lados. Arquímedes, sin nada más que sus manos, llegó a este intervalo de valores de pi, donde aquí tendríamos 3,1408 y aquí 3,1428. De hecho, el valor 22 séptimos es bastante bueno y fue alcanzado también por otros matemáticos, pero fijaros qué método más interesante para conseguir aproximarnos a pi, pero aún así todavía falta muchísimo para llegar a todo lo que sabemos en la actualidad. A partir de Arquímedes, muchos matemáticos se lanzaron a la caza de pi y a la caza de la mayor cantidad de decimales posibles. Dos que creo que son muy interesantes de citar. Por un lado es Bhaskara, que consiguió dar esta aproximación en forma de fracción que
pues está bastante bien porque es simple, es fácil de recordar y da suficientes decimales, 3 exactos y bueno, el 15 redondeado. Y Liu Hui, que este señor fue capaz de, utilizando un polígono de 3072 lados, calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales exactos. Una aproximación que, dada la complejidad del algoritmo, habría que calificar de excelente. El problema de los métodos geométricos como el de Arquímedes para calcular pi es que su convergencia es muy lenta, pero eso se iba a terminar porque allá por finales de 1600 Newton y Leibniz inventaron lo que hoy se conoce como el cálculo infinitesimal, que nos permite hacer muchas cosas. Una de ellas son los desarrollos en serie y basándonos en los desarrollos en serie encontramos fórmulas para la convergencia de pi mucho más rápidas, que todavía están muy lejos de las que se usan en la actualidad, pero que son bastante buenas. De hecho, métodos como estos, los métodos basados en series, son los que se utilizan en la actualidad para calcular millones de decimales de pi. En esta época, Sharp calculó 71 dígitos utilizando esta serie. Además, basándonos en series y en las fórmulas de Machine, Rutherford calculó primero 152 decimales y no contento con eso, volvió a la carga para calcular 440. Aún así, todavía faltaba mucho por saber porque había una pregunta que no se había respondido. ¿Era posible cuadrar el círculo? El problema de la cuadratura del círculo se basa en si existe una forma de construir pi a la griega, es decir, solo con regla y compás. Esto terminó en 1882 cuando Lindemann demostró que pi es trascendente. Y como es trascendente, no significa que pi simplemente sea irracional. Significa que pi no es algebraico, por tanto no puede ser solución a ninguna ecuación, y si no puede ser solución a ninguna ecuación, es un número que no es construible con regla y compás. En otras palabras, no se puede conseguir la cuadratura del círculo. Y en la actualidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar fórmulas como esta que veis aquí, impresionante, propuesta por Ramanujan, para calcular muchísimos decimales de pi computacionalmente. Esta fórmula proporciona 8 dígitos exactos en cada iteración. También se utilizan fórmulas de matching para calcular muchísimos decimales, pero ¿por qué esa búsqueda de decimales de pi? Pensad, por ejemplo, en el testeo de un superordenador. Una buena forma de testear que todo está bien es proponer al ordenador un problema lo suficientemente difícil, pero cuyo resultado sea conocido. Por ejemplo, calcular 25 millones de decimales de pi. Lo sabemos el resultado y podemos utilizar fórmulas de este estilo para testear y que todo funciona como tiene que funcionar. Más allá de eso, ¿por qué sentimos esta fascinación por pi? ¿Por qué hay personas que tienen récord Guinness recitando decimales? Hay concursos de recitar. Existen incluso los piemas, que son poemas cuya longitud de las palabras te van diciendo pistas de cuál es el siguiente decimal. Es decir, es una absoluta locura lo que sentimos por pi. Y un día como hoy, el día de pi, pues más aún. Este vídeo daría para muchísimo más porque me he dejado a muchas personas en el tintero, muchas personas que consagraron su vida a calcular decimales y decimales y decimales de pi y que a día de hoy siguen calculándolo y siguen apareciendo fórmulas de este estilo. Espero que este vídeo os haya gustado y que sepáis un poquito más sobre el número más famoso de la historia. Hasta luego.